Hola, soy Adrián del Estado. Seguimos con esta serie de grabaciones para bueno, nómadas digitales que quieran aplicar la teoría de las banderas. Como os contaba en el primer vídeo, pues es con razón de la actualización del curso que vendemos y que está ahora mismo de oferta. Ahí pues, bueno, hablamos de todos estos temas mucho más a fondo. En la descripción os dejaré los enlaces si os interesa adquirirlo. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar en este vídeo? Bueno, pues ¿por dónde empiezo? Yo creo que esa es una pregunta muy buena y algo que a muchos nómadas digitales pues les interesará, ¿no? ¿Por dónde empiezo a aplicar la teoría de las banderas? Si no sabes lo que es la teoría de las banderas, pues mírate el vídeo anterior, el vídeo anterior que hemos grabado y ahí tienes la respuesta. ¿Cómo empiezo a aplicar, cómo empiezo a ir allí donde mejor me tratan? Bueno, pues en principio quizás una forma de abordar esta pregunta sería decir, preguntarte qué es lo más sencillo para ti, ¿vale? Cómo puedes de forma fácil y eficaz bueno, pues, sacar el máximo provecho de internacionalizar aspectos de tu vida. Pues bueno, una forma muy sencilla puede ser hacerte con una VPN, ¿vale? Con una VPN tú puedes tener una IP de otro país y esto te puede permitir internacionalizar tus compras. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en el mundo existe el IVA en muchos países, pero el IVA, pues bueno, hay países que no lo aplican en los productos digitales, por ejemplo, que son los que podemos optimizar en ese sentido. Eh, y hay otros países en los que es menor la tasa de IVA, menor que en Europa, por ejemplo, que es donde más alto está el IVA, que yo sepa. Y bueno, pues con una VPN, por ejemplo, pues podríamos hacer compras de programas, por ejemplo, de productos digitales, sin tener que pagar ese IVA, si elegimos bien el país desde el que estamos haciendo la compra, ¿vale? Esto sería algo muy sencillo. Existen VPNs gratuitas que ni siquiera tienes que pagar por ellas. Y luego, pues nada, puedes comprar, pagar un alojamiento, alojamiento web, puedes pagar por dominios, puedes servicios online, todo esto puedes pagarlo sin IVA, ¿vale? Esto, a ver, no es legal, pero porque en principio tendrías que pagar el IVA del país en el que te encuentras, pero bueno, pues es una forma de empezar a aplicar la teoría de las banderas. La otra forma, que sí que sería legal, sería realmente irte al otro país y esto pues lo puedes aplicar cuando realmente estás... quieres comprar productos físicos, que estos, claro, si te los envían a un país, pues no van a poder cobrarte el IVA del país desde el que hiciste la compra, sino que te van a hacer pagar el IVA del país en el que recibes esa mercancía, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, coges y te vas de visita a Andorra o te vas de visita a Suiza o bueno, a Estados Unidos o donde sea, países en los que el IVA es menor o no existe, eh, pues puedes comprarte ahí un ordenador o un reloj o bueno, pues hacer compras caras y no pagar el IVA, bueno, o pagar un IVA menor que el que tendrías en tu país. Eso sería también, pues, bueno, formas más o menos sencillas de aplicar la teoría de las banderas. Más formas sencillas de aplicar la teoría de las banderas, aparte de esto de las compras, bueno, pues por ejemplo las cuentas bancarias. Eh, es algo sencillo y muy eficaz, porque si a lo mejor si consigues abrir una cuenta bancaria, si vives fuera de Europa, en Europa las cuentas bancarias tienen una gran ventaja y es que son muy baratas, es muy barato, el mantenimiento es muy barato, puedes sacar dinero de forma muy barata de los cajeros. No sé si lo habréis mirado, pero cuando tienes cuentas fuera de Estados Unidos y de Europa, pues realmente son caras, las comisiones son bastante elevadas. Entonces, pues a lo mejor si estás de vacaciones en Europa o si tienes alguien en Europa que te pueda ayudar con una factura de consumo o cosas parecidas, pues puedes abrir una cuenta bancaria a distancia, incluso a veces, ¿no? Eh, hay muchas fintech que te permiten esto, N26, bueno, Revolut, todas estas.
Wise te permite abrir cuenta desde cualquier lado, pero no tienes las mismas condiciones si lo haces con una residencia en Europa que si lo haces con una residencia en México o en Costa Rica, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería otra forma de aplicar la teoría de las banderas, abrir la cuenta bancaria, abrir cuentas bancarias. Eso en cuanto al precio, pero también a lo mejor estamos hablando de, no nos preocupa tanto el precio y sí que nos preocupa pues que el dinero esté seguro. Bueno, pues según donde estemos viviendo, pues a lo mejor consideramos que algún país en Europa es más seguro o consideramos que Estados Unidos es más seguro, podemos abrir allí una cuenta bancaria. Bueno, pues eso serían formas sencillas de aplicar la teoría de las banderas, ¿no? ¿Cuál sería la forma más útil, quizás, de aplicar la teoría de las banderas? Pues, bueno, en general, para la mayor parte de las personas, de nuestros clientes, la forma más útil y por lo que más preguntan es por el tema de los impuestos. Cómo no tener que pagar impuestos, cómo poder ahorrarse impuestos a nivel personal. Entonces, claro, como nómada digital, por ejemplo, pues ya de por sí estás viajando y puedes fácilmente pues dejar de ser residente fiscal en un país en el que no te interesa serlo y pasar a serlo en un país en el que no pagues impuestos, en el que sea interesante para ti, ¿vale? Entonces, bueno, residencia tanto de empresa como de la persona física son quizás así los puntos más útiles. ¿Cuáles son? También un punto muy útil puede ser el tema de la ciudadanía, porque claro, si tenemos una ciudadanía en un país bueno, pues que no, con un pasaporte que no nos permite apenas viajar, las condiciones son malas, pues a lo mejor no es la prioridad, lo más útil para ti pues es esto, ¿no? El conseguir otra ciudadanía. ¿Qué es lo más necesario? Esto podría ser otra forma de elegir por qué bandera empezar. Pues lo más necesario, dependiendo de tu caso, de nuevo, puede ser lo del pasaporte, ¿no? Porque si tu pasaporte no te permite abrir cuentas bancarias porque tienes pasaporte sirio, bueno, pues, por ejemplo, tienes negocios en Estados Unidos y tienes pasaporte nicaragüense, pues no te dejan hacer tampoco casi nada. Bueno, pues a lo mejor ahí tu prioridad está justamente en el pasaporte. Vamos, porque es lo más necesario para ti. ¿Qué otras banderas pueden ser muy necesarias para ti? Pues a lo mejor el banco, dónde depositas tu dinero, que no tiene por qué ser un banco, pero bueno, si es un banco, pues esa es otra bandera que puedes, como decíamos, internacionalizar muy fácilmente y que puede ser muy potente y muy necesaria, porque claro, si tú tienes todo tu dinero en un país en el que va a haber corralillos, en el que bueno, pues va a haber controles en el flujo de dinero, tal, pues, o que a lo mejor la divisa pues va a perder valor, va a haber quiebras, bueno, pues la política económica es fatal y solo puede llevar a los bancos a la quiebra, bueno, pues a lo mejor prefieres también, a lo mejor esa es la bandera más necesaria en tu caso, ¿vale? Y bueno, y por supuesto la de la residencia, pues puede ser también fácilmente la bandera más necesaria para ti. Si estás en un país en el que estás pagando un 70% de impuestos o cantidades parecidas, pues realmente es que, como puede ser esto, pues el caso de España, en muchos casos, ¿no? Acabas pagando un 70%, ya ni siquiera podemos decir que es la mitad, no es mucho más. Entonces ahí pues vemos que también a lo mejor la bandera de la residencia puede ser la más importante para ti. Así que bueno, pues vosotros tendréis que decidir por dónde empezar, pero aquí tenéis algunas ideas y bueno, pues en el curso de la teoría de las banderas para nómadas digitales tenéis más ideas y muchos más, bueno, soluciones a vuestros casos.